En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Espíritu Santo, fuente de toda luz, ilumínanos. Oh Señor Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Muy queridos hermanos, antes de que termine este día, que es martes, dedicado a los santos ángeles, quiero hacer de su conocimiento de dónde viene este septenario y cómo, contrario a lo que se dice, los nombres de los 7 príncipes que están frente al trono de Dios sí han sido dados a conocer. ¿Quién fue el individuo que tuvo esta revelación divina? San Amadeo Méndez de Silva, hermano de la fundadora de las Concepcionistas, Beatriz de Silva, ambos santos. Méndez de Silva ingresó al monasterio Jerónimo de Guadalupe y tras varios tentativos fallidos de encontrar el martirio en medio de los musulmanes, en Granada, España y en Ceuta, pidió y obtuvo el permiso para pasar a la Orden de los Hermanos Menores en diciembre de 1492. Fue trasladado a Italia en 1454 al convento de San Francisco de Milán por el ministro general de la orden, Giacomo de Mosainica. Fue conventual de la casa de Mariano Comense di Opreno. En esta última fue ordenado sacerdote en 1459. En 1460 recibió de parte de la duquesa Blanca María Visconti el convento de Bressanoro, en la diócesis de Cremona, con el fin de renovar la estructura, y ahí creó una pequeña comunidad de regulares observantes. A este convento se unieron otros, los cuales con el tiempo se fueron identificando como una familia de observantes dentro de la orden franciscana, pero no sin problemas por parte de los conventuales, con una autonomía que cada vez fue y era más fuerte. El Papa Sixto IV lo favoreció con la donación del monasterio de San Pietro in Montorio en 1472 y tomándolo como confesor personal, con la protección del Papa, pudo lograr una expansión de la nueva observancia y en 1482 obtiene el permiso para visitar los conventos de la Reforma, 16 hasta ese momento. A causa de una enfermedad debió regresar al convento de Milán, donde murió el 10 de agosto de 1482. A Amadeo de Silva se le atribuye una obra que lleva el título de Apocalipsis Nova, donde según él pone por escrito sus experiencias místicas en las que se revelaría lo implícito del libro de San Juan. La visión que él mismo narra de la Virgen María venerada por 7 ángeles ha sido fuente de inspiración para famosos pintores renacentistas. Entre estos destaca Leonardo da Vinci, quien se inspiró en la Apocalipsis Nova para el diseño de su obra La Virgen de la Roca. Amadeo de Portugal fue considerado popularmente un santo en vida. A él acudían muchos peregrinos, ya que se le atribuían dones taumatúrgicos, por lo que constantemente debía huir a conventos menores. Tras su muerte, la fama de santidad creció hasta tal punto que fue sepultado frente al altar mayor de la iglesia de Santa María de la Paz, Milán. Los miembros de la Reforma franciscana por él fundada tomaron el nombre de amadeístas en su honor. En reconocimiento, ellos mismos iniciaron el proceso de beatificación por parte de la sede apostólica. Su fiesta se celebra el 12 de agosto. O sea, es un santo de la iglesia. Ahora leemos, en el siglo XV, el beato Amadeo de Silva, un franciscano portugués de Ceuta que pasó años en España y después en Italia, escribió un libro describiendo sus visiones místicas. El libro se llama Apocalipsis Nova y sus copias a mano empezaron a circular desde 1502. El autor explica cómo en 8 trances o raptos o visiones le visita el arcángel Gabriel y le habla de cómo Dios creó a los ángeles, el mundo y el hombre. Su libro se difundió de verdad casi 2 siglos después de su muerte. Al finales del siglo XVIII, por el doctor Alfonso Alberto de Velasco, cura de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de México, abogado y consultor del Santo Oficio de la Inquisición de Nueva España,
según cuenta el teólogo jesuita Andrés Serrano, 1655-1711. En su obra Los 7 príncipes de los ángeles válidos del Rey del Cielo, publicada en México en 1699 y en Bruselas en 1707. Los jesuitas fueron los verdaderos difusores en el arte de los 7 príncipes de los ángeles que encontramos en muchas obras del siglo XVIII y posteriores en España. Que hay 7 ángeles especiales ante Dios lo dice la Biblia. Yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que tienen entrada a la gloria del Señor. Explica el ángel en el libro de Tobit 12:15. Y en Apocalipsis 14, 1:4 leemos: reciban gracia y paz de aquel que es, que era y que viene de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Los nombres de los 7 príncipes de los ángeles que se mencionan en el Apocalipsis Nova y que después encontramos en la pintura, casi siempre acompañando a la Virgen, se obtienen de distintos sitios. Por un lado están los 3 arcángeles cuyo nombre conocemos de la Biblia: Gabriel, que habló con María; Miguel, que lucha con el demonio; y Rafael, que acompaña a Tobías en el libro de Tobit. Uriel, representado con espada de fuego, que no aparece en la Biblia, pero sí en el primer libro de Enoc. Puede que la carta de Judas de la Biblia se remitiese a este texto al hablar, por ejemplo, de la caída de los ángeles. Uriel en hebreo significa fuego de Dios, así que muchos artistas lo han relacionado con el ángel con espada de fuego que expulsa a Adán y Eva del paraíso. Los otros 3 príncipes de los ángeles son Yeudiel, Cialtiel y Baraquiel, nombres que al parecer se sacan de una lista de muchos en el 4º libro de Esdras, también llamado Apocalipsis de Esdras, un texto tardío que la iglesia copta incluye en sus Biblias y fue bastante influyente en la antigüedad. Cialtiel, protector de Isaac, y de Ismael, intercesor. El influyente biblista Cornelio a Lápide, uno de los divulgadores de la devoción a estos ángeles, considera que Cialtiel es el ángel que en Génesis impidió a Abraham matar a Isaac y que también es el que explica a la esclava Agar que tendrá un hijo llamado Ismael. Se le considera muy intercesor. En las pinturas aparece con las manos en oración o con incienso. Yeudiel y Baraquiel, pueblos y dones. Yeudiel porta corona y garrote. Se le considera guía de los pueblos y gobernantes y se piensa que fue quien llevó a Israel por el desierto en Éxodo 23, 20, 33. Baraquiel se considera que es quien reparte los dones del Espíritu Santo y suele representarse con el regazo lleno de flores. El jesuita Andrés Serrano, escribiendo en el México del siglo XVII, cita las visiones del Beato Amadeo de Portugal para escribir las escenas que luego se verán en muchas obras barrocas. María es el trono de Dios y ante ella se sitúan los 7 ángeles. Ella, reina del cielo, puede disponer de ellos sus asistentes. Así la Madre del Señor se dice tener 7 ángeles notables que asisten a su trono, de cuyo número es el bienaventurado Rafael. Es curioso que en Apocalipsis Nova explica que en el momento de la anunciación a Gabriel le acompañaban solo Baraquiel y Yeudiel, como símbolo de la Trinidad, pero a los pintores barrocos y clasicistas esto no les convence y pintan a los 7 príncipes angélicos en la Anunciación en Tontimehuacán, en México, del año de 1729. En otro cuadro en Tepozotlán, María aparece en el centro rodeada de los 7 príncipes y coronada por una Trinidad representada por 3 hombres cristomorfos con aspecto de Cristo. En estos años se pintan todo tipo de escenas marianas, de la ascensión, del bautizo de la Virgen y otros momentos de la vida de la Madre de Dios, rodeada de sus 7 ángeles. Alberto Velasco, desde la Catedral de México, gran difusor de estas devociones, escribía: a vos, Señora, os tributan debidas adoraciones como a su reina los 7 más nobles espíritus que vio San Juan, como 7 lámparas arder y como 7 antorchas lucir en el trono de Dios. Inmaculada. Pongan mucha atención a esto, porque desde en aquellos tiempos, de los tiempos de la conquista, ya existía la devoción a la Inmaculada Concepción gracias a estos escritos.
Los reyes católicos fueron muy devotos de la Inmaculada Concepción y de estos 7 arcángeles o serafines. Lo que sí sabemos es que las casas de aquellos tiempos, en sus portales tenían este letrero: nadie pase a este lugar sin que jure por su vida que María fue concebida sin pecado original. El poder de Dios nos valga y la fuerza de la fe, la pureza de María y la santidad de San José. Continuamos con la lectura. Todos ellos, en compañía de su capitán general Miguel, resistieron y llenaron de confusión al dragón, y para que la culpa que intentaba introducir en el alma de María no llegase a imprimir su mancha ni a tener el manto de sus sombras en esta hija de la felicidad, hicieron de las entrañas de Santa Ana un cielo de cristal, por donde se esparciase el sol de Dios sobre el horizonte de la gracia. Hasta aquí lo que sabemos sobre el Beato Amadeo de Portugal. Hay mucho más, pero se me hace que con esta resumen tenemos suficiente. Ahora, con respecto al septenario angélico, que está con las debidas licencias eclesiásticas y se escribió en español antiguo, es un poco difícil de leer porque la F es S, o más bien la S se pinta como S. Y dice así: a la seráfica Madre Santa Teresa de Jesús, flor la más hermosa del ameno jardín del Carmelo, honor y crédito de su sexo, pasmo de los serafines y horror del infierno. A ella está dedicada este librito del septenario, y en él se deshace en elogios a la Santa Teresa de Ávila. No lo voy a leer todo porque es muy, muy largo, todas las virtudes heroicas que él, como hijo de Santa Teresa, profiere, porque es un carmelita quien difunde esta devoción. Voy a leer la lista de las aprobaciones por sus nombres, no todo lo que dicen al respecto. Aprobación del Reverendo Padre Monseñor Fray Eugenio Alberto Valencia, doctor de teología, examinador sinodal y prior del Real Convento de Nuestra Señora del Carmen de Pamplona. Pamplona, 15 de abril de 1734, Fray Eugenio Alberto Valencia. Licencia de la Orden. El maestro Fray Joseph Fuentes, doctor de Sagrada Teología, provincial actual de la provincia del Carmen, observante de Aragón, por la presente damos licencia al Reverendo Padre Fray Joseph Urtefabel para que dé a la estampa un libro que ha compuesto intitulado Septenario Angélico, por cuanto está revisado y aprobado por el muy reverendo Padre Fray Eugenio Valencia, prior de nuestro Real Convento de Pamplona, a quien lo habemos cometido dada a nuestro convento en Valencia el 1 de mayo de 1764. Aprobación del Reverendo Padre Monseñor Fray León de la Madre de Dios de la Orden de Carmelitas Descalzos, examinador sinodal y rector del Colegio de Pamplona. En este Colegio de Carmelitas Descalzos de Pamplona, marzo 6 de 1734. Licencia del Ordinario. No, el licenciado don Antonio Pellegrín Venero, colegial huésped de San Bartolomé el Viejo, mayor de Salamanca, provisor y vicario general de este obispado de Pamplona, por el ilustrísimo señor don Melchor Ángel Gutiérrez Vallejo, obispo de dicha ciudad y obispado del consejo de su majestad, por el tenor de la presente y por lo que a nos toca, damos y concedemos licencia para que sin incurrir en pena ni censura alguna, se puede imprimir e imprima un libro intitulado Septenario Angélico, compuesto por el Reverendo Padre Fray Joseph Urtefabel, de la Orden de Nuestra Señora del Carmen, de la antigua observancia del convento de esta ciudad. Atento que de nuestra orden lo ha visto y reconocido el Reverendo Padre Rector del Colegio de Carmelitas Descalzos de esta misma ciudad, y por su censura nos ha constado no contener cosa alguna contra nuestra santa fe católica y buenas costumbres, si bien ser muy conforme a ellas y útil para todos, dada en Pamplona a 14 de marzo de 1734. Licenciado don Antonio Pellegrín. Aprobación del Reverendo Padre Monseñor Fray Andrés
Barcaistegui, de la esclarecida religión de predicadores, examinador y sinodal, y prior del convento de Santiago de Pamplona. Dada en marzo 6 de 1764. Suma del privilegio y de la talla. Tiene el reverendo padre Fray Joseph Urtefabel y de la Orden de Nuestra Señora del Carmen, licencia del Real y Supremo Consejo de Navarra y privilegio para poder imprimir por 10 años el libro que ha compuesto, intitulado Septenario Angélico, y para que ninguna otra persona pueda imprimirle sin su consentimiento en este tiempo, debajo de las penas impuestas en dicho privilegio. Y tasaron los señores de dicho consejo a 6 maravedís cada pliego del libro dicho, como todo ello consta de su original, despachado en el oficio de Juan Bautista Solano, secretario del dicho Real y Supremo Consejo, al 14 de abril de 1734.